Aquí Aquí. está el profesor Antonio Siriaco. Bienvenido, maestro. Sí, sí, como cada martes estamos por aquí. Y yo pienso que hay un tema que hay que abordar, lo que es el Banco Central acaba de publicar su, eh, Nada alentador. claro, Panorama el completo. comportamiento de la economía en los 2 primeros meses. Y obviamente eso se veía venir por todo el tema de la incertidumbre. Y la economía dominicana ha acumulado en los 2 primeros meses un crecimiento muy bajo, que yo creo que debe llamar a la reflexión, y el banco tendrá que sacar una serie de baterías de estímulos, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, y básicamente para fondear un sector que tradicionalmente lo fondea, que es muy susceptible a los cambios en la tasa de interés, a los incrementos en el tipo de cambio, que es el sector de la construcción. El sector de la construcción que ahora mismo se ha constituido en un sector quizás el más importante, pero con un crecimiento negativo de una caída de menos 7%, ¿no? Y también ya el caso de la minería, hay situaciones ya mucho más Sí. entendibles, Ujú. pero en el caso Pero eso de la inversión de en la la construcción construcción, no depende del Banco Central, ¿o sí, sí? no, Las bueno, viviendas, sí. bueno, pero depende mucho de la De tasa la de interés, Sí. política, de por la La el tema tasa de del interés, política sí. interés, de la tasa de claro. interés. ¿Que motiva o no motiva? Pero Claro, las grandes construcciones además, estatales están semiparalizadas. bueno, ya eso es la inversión pública, Sí. pero al margen de la inversión pública hay un sector privado que domina prácticamente ese sector, y de una forma u otra ahí hay elementos que tienen que ver con ya situaciones que están al margen de la inversión pública, porque la inversión pública no es desde ahora que viene con bajas tasas, obviamente, de inversión. Y entonces ahí hay variables, como el caso de la tasa de interés, el tipo de cambio, incluso el coste de los materiales, que han venido incidiendo en los últimos meses para que ese sector tenga ese proceso de crecimiento lento, y que el Banco Central ha hecho esfuerzos también importantes, hay que decirlo, de fondear recursos para la construcción de viviendas de bajo costo. Pero también hay un entorno, ¿no? Hay una especie de atonía del entorno internacional de la economía, que no permite que, como es una actividad muy concentrada en el sector privado, que si no hay una demanda, entonces yo no voy a construir, porque ¿a quién lo voy a vender? Todo eso son elementos que inciden, y eso genera un ambiente en el entorno dentro de los inversores, inversionistas, de cierta caída, vamos a decir. Y eso no es bueno. Por eso es que la incertidumbre, aunque es una variable muchas veces que tú no la puedes Agarrar, agarrar, establecer una métrica muy clara, pero se pero influye influye. Influye mucho. porque te generas expectativas. Profesor, ¿y hay Y eso, posibilidad, el Banco Central tiene posibilidad, en un contexto como el actual, a nivel nacional e internacional, de bajar la tasa de interés, de presionar para bajar la tasa de bueno, interés? va a tener esa encrucijada en que evidentemente ante una situación de un proceso de ralentización, de menor crecimiento de la economía, entonces tendrá que ver si va a ese trade-off, ese intercambio. O tú incrementas tasa de interés como un mecanismo, ¿verdad? Para, no sé, digo, baja tasa de interés como un mecanismo de estimular la economía, o si no, tú Sí. te vas a quedar así. Vimos que dentro de ese informe hay renglones importantes, inclusive de exportación, como el caso de Zona Franca, Sí. Claro. que se han ido, pero nosotros hemos tenido buenos precios del cacao, que lo exportamos. Sí. Claro, muy Tenemos buenos buenos. precios del oro, aunque el oro estamos exportando. Mira, Adalberto, el gran problema de la economía dominicana con los commodities es que generalmente estos tiempos de commodities muy Incertidumbre. altos nosotros no hemos, o sea, no Aprovechado. tenemos la capacidad para aprovecharlo. En primer lugar porque aquí se ha perdido una cultura, no ahora, sino desde hace tiempo, de esa tradición, ¿no?, de cultivos que eran cultivos con grandes niveles de producción,
caso del café. Café aquí prácticamente somos Ya no importamos. somos importadores. Sí, sí. Y, y ante un país que producía El café que también tiene buenos precios. 1 millón de quintales, prácticamente no produce ni por asomo eso. En el caso, por ejemplo, del cacao, también, al margen de todo, pero los niveles de producción no son los niveles de producción de décadas anteriores. En el caso del oro, por ejemplo, tenemos una situación ahí con la barrigol que, ¿verdad?, por un tema ambiental, entonces hay una limitación con respecto a la producción exportable. Y esos son elementos que yo creo que los precios suben, que van a seguir subiendo por una Pero situación. no lo aprovechamos. Pero no lo No vamos lo a aprovechar. No lo vamos a aprovechar. aprovechamos. Y en Wow. el caso del oro también hay un tema con la Sí. explotación Claro. de la Sí, mina de las claro, empresas mineras. Las empresas mineras, todo el que tema tal de- vez ha sido muy inflexible para no resolver un tema No, que de- son temas complejos. sí, Muchas veces el tema ambiental en estos tiempos, sí, muy que sensible. genera muy sensible, y eso tiene un impacto, quizás nosotros no lo podamos ver, Sí. pero que la generación futura Lo- va a lo- estar viendo lo eso. verá y lo tenemos- Sí, sí, vivirá, hay mucha, claro. mucha Siempre hay un resistencia siempre es un a día. eso. El otro tema Y hay que prever eso. O sea, porque- que Claro. uno pensó, bueno, pudo haber impactado positivamente en la reducción de los precios del petróleo. Bueno, eso es un elemento como contrapartida Sí. de que se beneficia a la República Dominicana con precio del petróleo en la vecindad de los 70, ponle tú que... Bueno, ayer está 62. 62, entonces, pero El ponle que tú con- que en promedio este año termina en los 70. Sí, sí. Cuando tú lo fijas a 80, te está ahorrando 20. ¿verdad? De dólares Dinerito cada ahí. barril. De dólares o 15 dinerito Y dólares. eso en ahí. términos de De la factura petrolera, un tú te alivio. ahorras entre 300 y 400 millones de dólares. que va, Que es algo que le Que le permite beneficia. ahí, Profesor, claro. estamos observando muchas obras del Estado totalmente paralizadas. Paralizadas. Digamos, el metro de Santiago. los Alcarrizos, De los Alcarrizos aquí. aquí, que debió de inaugurarse hace 1 año y pico, Sí. y todavía no termina de inaugurarse. ¿No? Probablemente quede una inversión importante en los vagones y esas cosas, pero además las marginales. Todo esto crea mucha dificultad en la sociedad mientras se está construyendo. Sí. En los mismos Alcarrizos está la circunvalación. La de Baní no termina todavía. La de Navarrete no avanza, pero para nada. No, y en Santiago, yo estuve en Santiago. El monorriel en Santiago. En varias ocasiones así recientemente. Y hay una ciudad con grandes atascos, precisamente por, ¿verdad?, las obras que se están construyendo allí que van muy lentas, ¿no? Yo creo que también eso es un ¿De tema. cuánto que le falta al gobierno? Sí, sí, claro, es una sequía. Y que yo creo Tema que de liquidez, De entonces. liquidez. Sí. Y que eso se agrava más con un proceso de menor crecimiento de la economía. Porque si la economía crece menos o más lenta, las recaudaciones claramente van a ser mucho más lentas. Y esto se agrava en términos de quejas de parte de la ciudadanía, porque la verdad que las cosas no se hacen con todas las reglas. Por ejemplo, esa autopista Duarte tiene tramos que ya lo repararon, que están han otros reparado, reparados. y otros Pero hay que- otros que Se simplemente requieren. ayudaría a agilizar el tránsito con hacerle las señalizaciones adecuadas, Claro, claro. las rayas amarillas, las rayas blancas, Claro. y nada de eso. Sí, es un tema de sequía de recursos. Sequía de recursos. Y eso se agrava. Por eso es que en las economías hay que agarrar el momento, el timing, ¿no? Siempre las oportunidades dependen mucho del momento, porque tú no sabes que las cosas se complican en el futuro. Claro. Y estos esto tiempos va a son- seguir, porque tenemos ahí al presidente Trump, que es una máquina De generación de de gen- incertidumbres. de echar para adelante y luego para atrás. Entonces, eso no te permite a ti, de una forma u otra, Sí. establecer, ¿no?, un horizonte muy A, grande. a propósito de Trump, ha reculado. Claro. Pero en Estados Unidos hay mucha preocupación y en el mundo entero por las consecuencias futuras cercanas Claro. de los aranceles, de su política, de Eso va a seguir. avance y Va recula. a seguir incluso. Y entonces se está hablando de recesión eh, económica mundial. Sí, claro, pero eso también va a tener repercusiones en los Estados Unidos, que ese es el temor que nos embarga a la República Dominicana Porque eso impacta aquí. por la cercanía. Por ejemplo, la economía norteamericana, que ya hay correcciones con respecto a sus pronósticos
de tasa de crecimiento Correcciones a la baja. a la baja. Ujú. Entonces, una economía que termine con un 2, los pronósticos eran 2.5, ahora es un 2. Imagínate tú que crezca un 2%. Eso significa que por el vínculo que tienen con la economía dominicana, nosotros crecemos 1.7, cuando Estados Unidos crece un 1%. Si eso se da, por lo menos la economía dominicana terminará creciendo 3.5. Ay, 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 ay. Cuando el Ay, no ay, 4.5. ay, ay, ay. 4.5. Uf. Entonces, por eso yo digo que el Banco Central tendrá que sacar, como dicen, y emplearse a fondo para mantener esa meta de crecimiento. Hay bueno, un elemento macroeconómico importante, el Claro. tema de la divisa. Claro. Ha bajado de nuevo. Sí. O sea, Sí, sí. ha reculado. Ahí, Y el petróleo, pero a veces creemos que eso es totalmente ventajoso. Las materias primas bajan cuando hay crisis. no, y tú sabes que generalmente eso De demanda. puede ser un indicio, como tú has dicho. Ujú. Bueno, el Banco Central pudiese estar inyectando quizás más recursos, Ujú. pero también hay un proceso de menor importaciones por el menor crecimiento de la actividad económica. Sí. Y como hay menor importaciones, demanda de importaciones, hay menor demanda de divisa. Y eso calma un tanto el mercado cambiario. Pero ojo, ¿verdad? Eso no es un tema que se supone que es porque el mercado está en un proceso de equilibrio, no es porque hay una situación que se está reflejando de menor crecimiento de la actividad económica. Y la gente puede pensar que es positivo y es positiva. negativo. Sí, es A lo mejor negativo. lo que está reflejando es Algo un negativo. problema, algo negativo. Eso Bueno. es lo que está ocurriendo. Gracias, profe. Bueno, Hay que Así esperar es. lo que pase. Sí. hay que esperar. Pórtese bien en Semana Santa, Sí. profesor. Igualmente ustedes. Nos vemos después de la Semana Así es, Santa, así aquí es. de nuevo. Sí. Y ustedes, damas y caballeros, reciban nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por su sintonía. La invitación está abierta para que mañana volvamos a juntarnos aquí en este su telediario No Más Uno y este es su canal Teleantilla.